Seguimos en el radar y hablando ahora de otro tema. Se trata de lo publicado esta semana por el diario La Prensa, y es que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, habría comprado 2 apartamentos al contado por la suma de $1.700.000. El magistrado ha hablado que su tío, le llamó tío, el empresario Felipe Pipo Virsi, le prestó parte de ese dinero, pero se han generado muchas suspicacias. Tenemos con nosotros al vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, a la diputada independiente Ana Matilde Gómez, también al presidente de la Comisión de Credenciales encargada de investigar si es que llega una denuncia a la Asamblea, el señor Luis Barriga, a la ex magistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño y al diputado del PRD Pedro Miguel González. Juan Carlos Araúz, la gravedad de este caso. Se trata de la majestad del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez empaña todo el sistema judicial de la República. El Colegio Nacional de Abogados manifiesta su grave preocupación sobre el tema de la justicia a nivel nacional. Pone un precedente nefasto en cuanto a la actitud y comportamiento de quienes deben regir la seguridad jurídica del país, y por eso el Colegio Nacional de Abogados, su junta directiva, se ha comprometido a presentar denuncia ante la Comisión de Credenciales a fin de que se inicien las investigaciones por los posibles delitos en que se pueda incurrir. ¿De qué delitos estamos hablando? Se podría hablar de muchas conductas delictivas, entre las cuales se encontraría el enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos, e incluso podría llegar a hablarse de blanqueo de capitales, de comprobarse una conducta siempre y cuando la Asamblea de Diputados cumpla los procedimientos establecidos para garantizar un procedimiento que logre una definición de este importante tema. Esa denuncia la están presentando ustedes y varias otras organizaciones de la sociedad civil, y estaría basada, me imagino yo, en una declaración jurada inicial de bienes. En primer momento, el colegio ha entrado a valorar la publicación que realiza el diario La Prensa, ha entrado a valorar la respuesta que ha dado el magistrado Moncada Luna y está valorando en este momento declaraciones adicionales que podrían entrar en contradicción con lo dicho por el magistrado Moncada Luna y pondrían en el escenario una diversa catálogo de posibles delitos, faltas y situaciones que requieren ser analizados para tratar de devolverle a la ciudadanía la tranquilidad suficiente de que la justicia está en las manos adecuadas y que podremos nosotros garantizar al país una justicia pronta y cumplida. Señora exmagistrada Esmeralda de Troitiño, hay 2 magistrados de la Corte que ya se han referido con preocupación al caso. El Pleno de la Corte, que se requerían más explicaciones. Desde su posición como exmagistrada, ¿qué tan grave es esto? No hay duda que tiene, compartiendo el criterio vertido previamente, esto es un impacto en la administración de justicia. Otro impacto más, porque hemos tenido muchísimos. Bueno, es que llegó un momento en que no podemos seguir diciendo que aquí no va a pasar nada. Yo creo que llegó el momento, precisamente desde el cuerpo colegiado, que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una oportunidad para convocar al Consejo Judicial, que está vigente, que el Colegio de Abogados ya hizo una primera propuesta de reincorporar, reactivar el Consejo Judicial para atender este clamor ciudadano de basta ya con tanta discusión, en verdad me siento tan indignada. Es una indignación frente a lo que estamos nosotros viviendo como ciudadanos. Una de las cosas más graves y también publicadas por el diario La Prensa, basada en la propia explicación del magistrado, él dice que el dinero se lo proporcionó un empresario que era, según publicaciones periodísticas, muy cercano al anterior presidente, al expresidente Martinelli, y que está relacionado el magistrado Moncada Luna con varios fallos que lo favorecieron a él y a otros allegados al expresidente. Por eso es que el tema reviste tal
magnitud, porque si hay involucrados asuntos jurídicos en el que han sido tratados por el Pleno de la Corte o tratados por el despacho del magistrado Moncada Luna, los hechos que esto a donde conducen son a hechos delictivos. Está el prevaricato, está el cohecho, además del enriquecimiento injustificado que pudiera surgir allí. El tema del manejo de los expedientes vinculados a favores, vinculados a situaciones de querer una respuesta o de esperar una respuesta desde el sistema de justicia, máxima autoridad, donde se resuelven las situaciones jurídicas al más alto nivel. Después de allí no hay ninguna otra vía de solución. Entonces, entrar en el mundo de la público, hacer pública toda esta situación para un despacho de un magistrado implica la necesidad de aclarar, de que la denuncia llegue a ser realmente procesada, la función de la Asamblea asumir. Y a eso vamos, y por eso tenemos aquí al presidente de la Comisión de Credenciales. Señor Barría, ¿cuál es el procedimiento? Usted no puede emitir criterio, definitivamente no puede adelantar un criterio, pero ¿qué puede esperar la ciudadanía? Porque el temor, y ahorita vamos a leer algunas de las opiniones, es que no pase nada también ahora. Cómo no, muy buenos días ante todo. Efectivamente no podemos, ninguno de los diputados, emitir un criterio de fondo, porque al final todos, como yo les voy a explicar, vamos a ser parte de un proceso si se abriera, y no podemos adelantar opiniones que después nos inhabilite para tomar esa decisión. Pero esta es una asamblea distinta, nosotros lo hemos dicho desde el momento en el que iniciamos nuestras funciones, y efectivamente es a la Comisión de Credenciales a la que le compete en primera instancia ver este tipo de denuncias si se hacen. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente: el artículo 160 de la Constitución indica que es por denuncia y no de oficio. Ustedes no pueden empezar una investigación de oficio. Claro que no, porque viciaríamos el proceso. Además estamos en el sistema penal acusatorio. Entonces hay que esperar una denuncia. Si se presentase una denuncia, la van a presentar el día de mañana. Correcto, por Secretaría General de la Asamblea, quien debe remitirle entonces a la Comisión de Credenciales. La Comisión de Credenciales debe hacer una reunión de los 9 integrantes de esta comisión, diputados, y allí se tiene que tomar una decisión de admitir o no admitir esa denuncia. Si se admite la denuncia, inmediatamente esa comisión de 9 debe designar lo que se denomina una subcomisión de garantías, que sería el equivalente a un juez de garantía en el sistema penal acusatorio. Esa subcomisión debe ser integrada por 3 diputados de la Comisión de Credenciales. Automáticamente los 3 suplentes de esos 3 designados en la subcomisión asumen entonces el rol de permanentes en la Comisión de Credenciales. Se designa esa subcomisión, y también la Comisión de Credenciales debe solicitarle al Pleno de la Asamblea Nacional que designe un fiscal de la causa. Ese fiscal de la causa no puede ser miembro de la Comisión de Credenciales, es decir, sale del resto de los diputados del Pleno. Una vez se designe ese fiscal tiene 2 meses para instruir el sumario. Obviamente el fiscal puede realizar todas las investigaciones. Si la denuncia es presentada con suficientes pruebas, eso facilita mucho la investigación. Ese fiscal puede solicitarle a esa subcomisión de garantía cualquier medida cautelar que a bien tenga, y es la subcomisión de garantías la que tendrá que tomar esa decisión de si admite o no admite las pruebas, todo lo que tenga que darse. Luego que eso se da, entonces somete ese fiscal junto con la subcomisión al Pleno de la Comisión de Credenciales en una especie de audiencia preliminar si hay o no hay méritos para un llamamiento a un juicio oral. La Comisión de Credenciales, de determinar que sí existe la suficiente pruebas, etcétera, para que se llame un juicio oral, entonces remite todo ese expediente al Pleno
de la Asamblea Nacional, y es allí cuando inicia el proceso oral y es cuando la Asamblea se declara en una sesión, me refiero al Pleno, en una sesión judicial, que es una de las funciones de la Asamblea, donde el Pleno de la Asamblea Nacional entonces tendrá que llevar adelante todo un juicio con todas las garantías que están dispuestas en el Código de Procedimiento y tomar una decisión final en torno a una condena, una absolución y todo lo que está de por medio. La diferenciación que mencionaba el licenciado de si son varios delitos los que están inmersos, todo eso saldrá de las investigaciones. Lo que yo sí quiero dejar sentado es lo siguiente: quienes estamos en esta Asamblea Nacional, que yo creo que ha dado muestras desde un principio de ir por un camino distinto, donde hay diversas bancadas, donde hay sectores independientes representados. Pero donde no se van a eliminar las partidas para diputados, bueno, es una de las críticas de la sociedad. Con gusto podemos discutir ese tema cuando guste, pero estamos viendo el tema de estas sesiones judiciales. Nosotros estamos muy dispuestos. Metí un gol. Sí, muy dispuestos a, si se presenta la denuncia, iniciar los procedimientos que sean necesarios, garantizando o brindando las garantías necesarias que un sistema de derecho tiene en un país como la República de Panamá. Claro que nos ha quedado bastante claro que es un proceso que está claramente establecido y que la ciudadanía está esperando, porque definitivamente que en este caso se espera justicia. Usted quédese en el radar, seguimos hablando del caso del magistrado Alejandro Moncada Luna. Seguimos en radar y la suerte del magistrado Alejandro Moncada Luna, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, está en manos de la Asamblea. Señora Ana Matilde Gómez, usted es diputada independiente. ¿Se va a tratar esto de una decisión política al final? Buenos días, Sabrina, gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos acompañan. Yo también soy miembro de la Comisión de Credenciales, igual que el diputado Barría, y en efecto, igual que él, tengo las mismas limitaciones para referirme a una opinión que pudiera demostrar algún tipo de inclinación en este proceso. Lo cierto es que la decisión, lo que sea que pase dentro de la Asamblea, va a depender de contar con los votos suficientes y la decisión de cada diputado al momento de ejercer su voto, de qué tan comprometido se sienta un diputado con el rol histórico que le toca jugar a la Asamblea cada vez que tiene que entrar en función judicial, porque como esa no es su función típica, pero es parte del fuero constitucional que tienen los magistrados de la Corte y el presidente de la República. Este es el único tribunal natural para poder investigar cualquier actuación de ellos por su máxima investidura, por la majestad de los cargos que tienen para garantizar la separación de los poderes y demás, es que surge este fuero constitucional. Y por supuesto que va a depender de los votos, porque en la Asamblea de Diputados todo es con votos. Claro, todo es político. Señor Pedro Miguel, ya el partido PRD manifestó una posición al respecto. Hay otra decisión que pende sobre la mayoría del PRD y se trata de la elección de Contralor. ¿Y por qué lo traigo? Porque estamos viendo que muchísima de la presunta corrupción que se dio durante los últimos 5 años está ligada precisamente a que la funcionaria, que también estuvo en la Asamblea rindiendo cuentas, no cumplió sus funciones a cabalidad. ¿Qué hay de esa decisión tan importante que tiene que tomar la Asamblea y donde el partido suyo tiene un papel tan preponderante? Sí, bueno, ante todo, buenos días y gracias por la entrevista. Mira, el momento es delicado. Hay una mayoría conformada en la Asamblea Nacional que pudiera llegar a ser incluso mayoría calificada. Me refiero a 2/3 de la Asamblea Nacional pudieran estar dentro del acuerdo de gobernabilidad en este momento. Y es bueno que haya relacionado los dos temas porque estamos en un momento delicado por razón de la decisión que debe tomar la Asamblea para nombrar un contralor. Y esta decisión pudiera poner en vilo el acuerdo de gobernabilidad y destruir la posibilidad de que la Asamblea Nacional, con una mayoría calificada en su momento, no es el caso del magistrado Moncada, pudiera ser cualquier otro caso, decida. Se ha dado el caso en el pasado de que se ha podido comprobar la participación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en actos ilícitos y no se ha podido conseguir la condena porque no se ha contado con la mayoría calificada de 2/3. Yo creo que es un momento de reflexión
para los que somos miembros del acuerdo de gobernabilidad y para el presidente de la República, porque siento que hay mucha tensión con el tema del nombramiento del Contralor. ¿Qué tipo de tensión? Trate de describirnos ese proceso. Siento que se pretende utilizar el mismo método de imposición por parte del órgano ejecutivo en un nombramiento que es competencia exclusiva, a la luz de la Constitución, del órgano legislativo. Desde su punto de vista se están utilizando los mismos métodos para hacer política. Sí, yo creo que el presidente de la República tiene una gran responsabilidad en el sentido de lograr que se haga lo que está establecido en el documento denominado Acuerdo de Gobernabilidad, que es que se generen los consensos necesarios. Se está hablando de la figura de Federico Humbert como el candidato, el ungido del presidente de la República, y si para llegar a esa mayoría en la decisión del nombramiento del Contralor General de la República hay que fracturar a la bancada del PRD o a la de Cambio Democrático, llegando a quién sabe qué tipo de entendimiento con Cambio Democrático, entonces estaremos tirando por la borda la posibilidad de que en la Asamblea se mantenga esta mayoría calificada. Yo creo que es un momento delicado, los próximos días deben ser días de mucha reflexión y de mucha comunicación entre los líderes de los partidos políticos del acuerdo para garantizar que nosotros podamos cumplir con estos objetivos, porque fíjense, hay muchos acuerdos o muchos puntos establecidos en este acuerdo de gobernabilidad que son aspiraciones de la sociedad panameña, que ahora pueden cristalizarse en virtud de esta mayoría que se ha conformado. Pero las dos principales decisiones que a corto plazo debía adoptar la Asamblea son el nombramiento de un contralor o de una contralora, de un procurador o una procuradora que puedan rescatar a estas instituciones y jueguen su rol en el marco del sistema democrático. Si dependemos al final de componentes de carácter político y los grupos de poder económico o de poder político son los que interfieren en esto, pudiéramos tirar por la borda esa gran aspiración. Sería un gran fracaso de la sociedad panameña, de la sociedad panameña, para hacer una y un nueva gran forma fracaso de las fuerzas políticas que hoy conforman el acuerdo de gobernabilidad si nosotros no llegamos a los entendimientos para lograr que se mantenga el acuerdo y que podamos nombrar a esa persona en la Contraloría o en el Ministerio Público para que jueguen ese rol y podamos develar todo lo que ocurrió en estos 5 años durante la administración de Ricardo Martinelli. Señor Barría, ¿se están utilizando los mismos métodos del pasado? Denuncia aquí el diputado Pedro Miguel González. Mira, yo no creo que Pedro esté denunciando los mismos métodos del pasado, le está llamando a la reflexión en este sentido y es su derecho. Yo como jefe de la bancada panameñista en la Asamblea y como uno de los que firmó ese pacto de gobernabilidad que él señala, te quiero decir que nosotros hemos venido trabajando en que ese pacto se cumpla poco a poco. Obviamente el tema del procurador es una decisión del presidente que va a ratificación y el tema del contralor es una elección interna de la Asamblea. Siempre lo hemos dicho, no puedes evitar que el hecho de que se adelanten nombres o aspiraciones personales ha traído una serie de confusiones en las bancadas, pero yo sí te quiero decir que nosotros vamos a trabajar hasta que se escojan ambos funcionarios en que los consensos se mantengan. En una asamblea que es política, que representa obviamente a todos los sectores de la población y de los partidos, es obvio que se puedan dar estos momentos en los que pareciera ser que se dan negociaciones o conversaciones, pero eso es parte del funcionar de un órgano activo como la Asamblea Nacional. Así que yo lo que le digo a la ciudadanía es que se tenga la paciencia necesaria, porque en el momento correspondiente yo sé que se alcanzarán los consensos para que se elija a lo interno de la Asamblea un contralor, que me adelanto a lo que dice Pedro. Yo sí tengo fe en que al final toda la Asamblea se va a poner de acuerdo, porque generalmente con el Contralor así ha sido. No se ha dado, que yo recuerdo, una pugna grande entre varios Contralores, sino que poco a poco este tipo de acciones van llevando a que se pongan todos los diputados de acuerdo, porque necesitamos un Contralor o Contralora que sea realmente independiente. Ese es nuestro punto. Es decir, no es una discusión que sea PRD, que sea panameñista, que sea popular, no. Que tenga criterio independiente y que facilite que la ciudadanía que tú mencionas se sienta respaldada en el sentido de que él va a hacer lo correcto, sin empantanar procesos, facilitar lo correcto para que las cosas fluyan, pero también sin tomar partida
de los intereses políticos, que es el problema que tuvo la Contralora actual, que en un momento dado se plegó totalmente al presidente, al Ejecutivo, a los intereses y dejó de vista y a lo que eso tenía que hacer, que era fiscalizar las finanzas públicas. Con el perfil de ese Contralor, señora Ana Matilde, hablan de independiente. ¿Qué significa independiente? ¿Independiente de los intereses del Ejecutivo o independiente es alguien que no pertenezca a un partido? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que más es un tema de carácter y de trayectoria profesional pública de la persona, que haya mostrado integridad, que permita presuponer que va a mantener independencia en cada una de sus decisiones. Pero mira, a la Asamblea se le exige muchísimo, pero la gente se olvida que la Constitución política es letra muerta si cada quien no juega su rol. El primero que debía haber mostrado, tal vez, la independencia suficiente para dejar que la Constitución se cumpliera y que la Asamblea escogiera su contralor con el rejuego político que debe darse allí, pero propio de la Asamblea, es el Ejecutivo. Porque si no lo está dejando. No, yo no sé si lo está dejando o no, porque obviamente a mí no me van a llamar para una reunión de bancadas ni de temas de políticas y consensos y de esos votos, porque ellos piensan que no necesitan mi voto. Entonces, en el Ejecutivo, desde el momento en que un Ejecutivo le transmite al Poder Legislativo siquiera la intención de alguien para que ocupe el cargo, ya se empaña cualquier proceso autónomo de la Asamblea, porque también el Ejecutivo tiene fuerzas en la Asamblea. Ahora, es disfuncional porque estructuralmente su fuerza es la más minoritaria. Claro. Entonces, eso también puede contribuir a enturbiar el proceso, porque no va a ser realmente, o sea, esa autonomía, esa independencia que habla la Constitución no es real, no se puede llevar a la práctica siempre que el Ejecutivo le deje saber al Legislativo cuál sería el candidato de su una preferencia. Exacto. Señor Juan Carlos Araúz, ¿cuál es el peligro de que esta situación, esta coyuntura que lleve la Asamblea de un pacto de gobernabilidad que no sabemos si se va a mantener, dice Pedro Miguel González, hay que mantenerlo en este momento en que tiene este rol histórico, la Comisión de Credenciales, de tomar una decisión con respecto a un magistrado de la Corte? El peligro está en que la ciudadanía tiene convicciones claras y precisas, que lo político está por encima de lo jurídico y el sistema judicial sigue enturbiado. Y la situación de lo que ocurra en la Asamblea de Diputados con la medición de fuerzas de los distintos grupos políticos en nada beneficia la Administración de Justicia de Panamá y queda entonces el clamor de la ciudadanía y del Colegio Nacional de Abogados en particular, que sí hay pequeñas acciones que todos podríamos emprender para tratar de recomponer esa casa vieja, podrida, que se llama la justicia panameña. Y esas acciones podrían consistir en que las soluciones también podrían estar en la Corte Suprema de Justicia si quisiera mandar un mensaje de transparencia antes que la Asamblea de Diputados determine qué va a pasar. Y, por ejemplo, si la ciudadanía empieza a conocer la cantidad de expedientes que maneja cada despacho de la Corte Suprema de Justicia por orden cronológico, que nos determine las diferencias de manejo en cada despacho, es un mensaje positivo para la ciudadanía que la Corte quiere cambiar, que la Corte quiere mandar ese mensaje de eficiencia, pero seguimos empantanados en que lo político está por encima de lo jurídico y el país así no avanza. Muy importantes declaraciones. Vamos a seguir con este panel hablando del futuro del magistrado Alejandro Moncada Luna y los primeros 100 días del gobierno de Juan Carlos Varela. Usted quédese en el radar.